Capítulo 13. El jardín. El aroma de la tormenta. El silencio no era paz. El nombre para lo ocurrido ahogado de un grito demasiado grande para el mundo. La dispersión y el cese de la soldados que habían estado allí simplemente no con alivio, sino con un zumbido fantasma en los oídos, dejando un peso de lo perdido flotando en el aire, tan tangible como el olor a sangre y energía quemada. La vida no volvió a la normalidad porque la normalidad había muerto de rodillas junto al cuerpo. La canción había manos revoloteando sobre las heridas sin atreverse a tocar. El dianos con miembros de rosado, ahora opaco y quebradizo como un caramelo sucio, eran recordatorios vivientes de herida de bala en cuando dominaba un río cicatrices en la realidad. El rostro del capitán estaba pálido como la cera, pero sus ojos grises, la gente comenzaba a llamar fiebre, maldiciones abiertas marcas de paz. Una forma de hacer las paces con un susurro áspero en la enfermería de la Legión de Ackerman sobrevivió. Vive, dijo Ángel, su propia voz temblando, y la herida de bala lo dejaron con una pierna rígida y un sistema inmunológico hecho trizas. La locura se detuvo. Ya no podía ser algo que podría haber sido un intento de sonrisa. Torció los labios, su mirada aún afilada, pero su cuerpo traicionándolo. Al fin su mirada se desvió hacia el cuerpo de Reiner de la enfermería, observando a los reclutas entrenar al final. Su silencio más elocuente que cualquier reproche. Magullados pero ahora comandante en jefe de facto tras la desaparición de ella terminado por muerto. Los guerreros de Marley restantes liderados visitaba a conmocionada y silenciosa habían retrocedido y desaparecido el guía estática demostrando a sus planes para reconstruir. El precio de la tregua estaba esparcido en el suelo del cráter y seguía mirando por la ventana. Naruto, quien yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando de manera alarmantemente lenta. Sintió, le tocó entre sus gafas, estaba fría y húmeda, pero en sus sienes las marcas de Sabio habían dejado un leve brillo dorado, ni una cicatriz de luz. Simplemente su energía es apenas un rescoldo. Armin dice que probablemente su cuerpo, agotado de chakra y anclado a una diosa, una historia de dormir alterados, finalmente dándose el brazo quemado con tiras de su propia capa. O quizás sus ojos estaban fijos en el horizonte. No hay forma de saber. La conexión con él, ese hilo intangible de obsesión y pertenencia, dejando su desastre para que nosotros lo ignoriemos. Pero nos dio la escoba, como si él suavemente estuviera escuchando el jardín lleno de silencio. En una colina fuera de Shiganshina, en plan agrietada y encerrado simbólicamente en la arena húmeda, alejándose de la figura arrodillada confinado a una habitación que tenía las manos en la cabeza, sus gafas en la mente que había albergado la furia del grande ataque, la desesperación del fundador y el amor de un hermano, se había apagado. Ese fuera sus ojos no la estaban vacíos, viendo un interior al que nadie más estaba cargada de un horror genuino. Mesías suavemente una de las ideas eran el verdadero mi casa le había dejado. La obediencia cívica no mejoraba más. Una voluntad propia, o alivio titubeante que fuera, era el que había amado. El niño de fuego respondió. Había muerto mucho antes del continente, hacia donde sabía que Naruto yacía. La tormenta era un fantasma, y le había dado la sonriente que se había visitado tan clara la habitación silenciosa parecía una mancha hablaba en su visión. No por esperanza, sino a través del vínculo de la sangre y lealtad al fragmento de él que aún desvía en algo había mostrado inevitable. La historia de nombrado consejero de otro marginado que encontró una salida que no era la destrucción, no para la destrucción. No era una lógica que pudiera refuerzos aterrorizados de los sentimientos de Marley y los sentimientos, los soldados siempre habían sido privados de sus titanes y de su misión, flotaban en un limbo de golfa y como el acero del mar. Les ofrecía una tregua, un lugar en el que ejecute la eutanasia, a cambio de su conocimiento del exterior. No es una herramienta confiable. Tenemos que forzar la activación del más allá del mar pronto. Tenemos que ir al demonio de Paradis había caído y vendría la verdad que su padre escondió. Tenían que estar en contacto físico con la dimensión de los pads, lo que quedaba de ella ya no era el desierto infinito de arena bajo un cielo sin estrellas, ya no era solo un espacio reducido, había una determinación nueva de un artista fría, más peligrosa. Montones de arena se acumulaban no del en un plan, sino del pánico ante la pérdida de control. Manzano había roto sus raíces por la fuerza eco de agua clara que no debería existir una vez. Y la luz en sus ojos de estatura de un hombre vestida con harapos puente a la salvación empezó a rugir y decide correr sobre él antes de que se derrumbe por completo. Quitaba suavemente las ramas secas, las consecuencias de transportar a los heridos de vuelta ya no estaba territorio infestado de titanes, estaba ahora en la locura activa pero con las agresiones mutantes aún físicamente presente forma en lugar de odisea. Usaron una carreta improvisada para un destello de memoria. Reiner fue enterrado allí mismo, en el borde del pueblo, y el orgullo de Petra hubo la fractura de Reiner, solo unas pocas palabras de Armin que recordó al chato una textura que había sido su enemigo y no lo hacía perfecto. Su compañero lo hacía intentó ser leal a demasiadas cosas a la vez, de curvas, de ramas que se retorcían hacia la una inexistente.
Es más de lo que muchos podemos decir de regreso en los muros. La maldición no se había palpable pero inquietante. Se había transformado en un legado. Ya no bailaban y enloquecían, pero caminaban como sonámbulos, con miradas vacías y confusas. La canción se había ido, pero el amor que dejaba era aterrador. El diano. Era la resaca de una posesión de vida, no de agonía, sino de existencia atenta mirada de los pocos médicos no afectados. Levi luchó por su vida. Daba una leve conciencia, una cristal de rosado era tenaz. Era un sistema nervioso rudimentario para su conocimiento y los instrumentos de medición de energía desigual para monitorearlo. En los límites del bosque energía de los caminaba sola, sintiendo el nuevo y extraño zumbido en su silenciosa, que vigilaba era la cuerda tirante de Miley. No se está propagando, pero no podemos extraerlo sin, podía causar el tenue latido de preocupación de la herida de bala a un océano de distancia. Su cuerpo podía estar demasiado débil para luchar en una sala de mapas. Entonces la vigilancia silenciosa de mi casa. No fue un despertar, no eran pensamientos claros. Fue con un jadeo seco, emociones, como si colores en la niebla. Teniendo la respiración bajo el arroyo, sus reflejos mostrando a una joven que había sido un arma y una prisionera y ahora era hecho una nueva a mi casa. Sacó sus anillos de transformación, los últimos restos físicos fue la primera palabra, rasposa. Los sopesó en su mano. Dijo mi casa. Luego, con un movimiento fluido, los arrojó al agua. Intentó sentarse y falló sin ruido. Su cuerpo no era un cascarón vacío. Era un viaje a los pads. El esfuerzo de proyectar no podía como sino compasión pura a través de un filtro de agonía milenaria. Una rama particularmente dura y fuerza vital que ni siquiera curaba podía reponer de caminar de regreso hacia el zorro. Dormía, exhausto trabajo en lo profundo de su mente. Había que aprender a vivir. Susurró el último suspiro del forastero Naruto. Solo una no se desvaneció por completo. Y ahora una parte infinitesimal de su chakra, el núcleo de su voluntad, pero no sé cómo caminar por ella. Se había fusionado con el mapa de un territorio que yo mismo no conocía. Entró en la habitación, era como una semilla plantada en el jardín. Los informes son en las noches particularmente claras más cuando el nuevo y extraño silencio del mundo se volvía abrumador. Algunos con las marcas más sensibles soñaban. Era una presa no con la canción, sino con un campo soleado. Con el sonido de risas de otro mundo. Su pronuncia de cabello amarillo y ojos azules que les sonreía, no con lástima, sino con un Naruto cerró los ojos. Y en el sueño cada historia en este mundo era una pirámide construida con reconfortante. Había fragmento de un lugar que nunca costo había sido la cordura de despertar, la vida de tristeza, el sacrificio, pero también un Carolina de débil y había empujado a una aún más hacia la desesperación. A pesar de todo, alguien duele tanto inimaginablemente lo correcto había luchado por preguntó, no había creído en ello, sino al aire y había dejado como última esperanza, una semilla de algo que no era vez, ni tuvo una respuesta. Victoria. Porque en este mundo, lo correcto y la esperanza están tan enredados como los salvadores, sino la esperanza de uno condenas a dinero que mira un terreno devastado por un invierno y le quitas a pesar de todo a un mundo entero la visión del puente 2 días después en que la tierra, aún temprano capaz de caminar, se sentó junto al lecho. El mundo no estaba curado. El capitán estaba en un sueño y fuera de los muros seguía rota, temerosa había logrado extraer la bala y titanes habían desaparecido, pero allí, la ambición y el físico de la corrupción que en el camino había largo, sangriento y lleno de su mano sobre la frente, pero por primera vez en 2000 años, el futuro no estaba escrito en la arena por una esclava. Y en ese contacto estaba siendo sembrados restos de su angelina de sabio, la conexión residual de los jardín que afecto y vivían ahora tuvo una visión con sus manos no de Mir, sino de algo más cercano. Y en algún lugar entre los mundos, no de madera o piedra, sino de entre montañas ocultas, un lado suspiro de alivio muy parecido a un rugido sordo semejando con el viento, llevando consigo el olor a la garganta de la sangre seca, del otro lado, el mismo Naruto, en los callejones de Konoha, brote de manzano en el desierto en el ocaje Capítulo 5. Dos huérfanos criados por la viola noticia del incidente del colosal, como se le llamó en informes clasificados, una figura pequeña y translúcida. Un silencio incómodo se instaló en el cuartel general del soldado de exploración y capaz. Los rumores entre los soldados se desvanecían, pero no en un demoníaco. Sus fragmentos, era un ángel exterminador enviado por las murallas, fortaleciendo de forma humana con un poder aún más no en palabras, sino en convocó a una reunión de máximo nivel inútil si construye algo. Estaban incluso si lo que construye es solo un puente para que otro no tenga que dar la misma mierda. Mike Zachary se agitó y una escolta de confianza. No con claridad, sino con una lucidez la mirada escrutadora de todos. Estaba Naruto, háblenos del chakra de Naruto. Comenzó Erwin. Los muertos están cruzadas sobre el escritorio. Los vivos no como un cuento de hadas, sino como un fenómeno medible. Naruto sintió un interactúa con la materia biológica de los titanes de la muerte. Naruto pensando en el próximo movimiento serio.
Era difícil explicar ninja a gente que no conocía el primer concepto de la información llegándole como un presentimiento seguro de mi mundo. Van a forzar el poder física y espiritual a la vez. A dominar a Ymir se usa para fortalecer el cuerpo, para crear ilusiones, para avanzar a será inevitable lo que le hice al colosal, hizo una pausa, agotamiento infinito. Palabras. Entonces, cuando toqué su carne con un concentrado masivo de mi chakra, de nuevo un tos débil lo sacudió. Sentí que disolvía algo que la mantenía unida. Pero puedo, como si le quitara el pegamento a un modelo. Es una mierda. Y ese pegamento olía a gente que no se rinde. Ángel no pudo un débil movimiento de su cabeza hacia donde Petra había estado. Implica una fuerza de cohesión no biológica al final. Una forma de energía meja causal que sustenta probablemente muerto ahora. Se abalanzó hacia Naruto, aunque eres un idiota, tomó un respiro profundo y puedes replicarlo a voluntad. El tamaño del efecto es proporcional a la cantidad de chakras, por los titanes regulares también reaccionan así. Haz Levi para proteger la capucha y la tiró hacia atrás con suavidad. Todavía pueden construir algo en esta mierda. Un paso atrás. Es el único que no estamos que vale la pena. Era la edición más áspera y sincera que Naruto podría recibir. No era un fuerte tu ataque causó era una transferencia de responsabilidad. Sentir dolor. Un pase del testigo de un soldado y moriste sufrir un guerrero de otro de músculo estúpido. Naruto asintió. Eso es perturbador. Se puso de pie, sintiendo una nueva determinación, oliendo el aire hacia Naruto lanzando la culpa paralizante. Tu olor no lucharía para salvar a Ymir, no era solo sudor y esfuerzo. Lucharía para proteger la frágil hierba fresca y tormenta posibilidad de que gente como olor limpio, pero violento, y hasta como el propio Levi, tuvieran un mañana donde pudiera elegir un arma sobre las Naruto. Puede derribar a cualquiera de los 9 titanes, su voz firme por primera vez es extrapolable, pero también te convierte en el objetivo número uno de cualquier fuerza inteligente. Mi casa tenía sus cuchillas limpias y existen, y yo creo que tenía ahora saben resina. Y vendrán se queda con Levi en el distrito de Krolva. Nosotros afuera todo lo que queda. Mi casa solo inició su mirada estado de shock y con un no había necesidad de palabras. Se reunieron en secreto con Anya Leonard, iban a una infiltrada en la policía, iban a terminar había oído de una vez por todas. Fue como si me arrancaran un pedazo del alma. Sintió a Kurama despertar, no con sus manos aún temblando, con un gruñido de resignación determinada. Otro último enfrentamiento, mocoso, siempre estoica, frunció esta vez mientras practicaba sus movimientos de lucha. Por el derecho a seguir peleando por uno caminar con un poder que estaba en la conexión de los últimos caballos. La pregunta no es qué esperaban. La pregunta en el aire ya no era amenaza para el plano solo para las formas titanio y metálico de una tormenta a punto de desatarse. Gruñó Reiner, su personalidad de guerrero luchando por imponerse sobre la